Buenos días. A continuación voy a realizar la explicación del desarrollo de ejercicios planteados en Python utilizando funciones e inputs. Primero tenemos la situación de crear una función que calcule el área de un rectángulo. Para esto, primero se ha definido como función calcular área del rectángulo, ¿no? Utilizando también camel case. Y dentro de esta función se integra lo que es base y altura, ¿no? Y return sería que almacenaría lo que es base por altura, ya que lo reconoce por la función que ya se determinó dentro, ¿no? Y después tenemos a la base igual a float input, ingrese la base del rectángulo, que es lo que se imprimiría en la consola, lo cual voy a demostrar a continuación. En esta parte nos pide que ingresemos cuál es la base del rectángulo. Teniendo las medidas, nosotros podríamos decir que la base del rectángulo es igual a 16. Damos enter y nos pasa al siguiente enunciado, ¿no? De preguntarnos, ingrese la altura del rectángulo. La altura del rectángulo, pongamos que tiene 8. E input toma ese número y pasa a lo que viene a ser el área, que se ha definido el área, cómo calcular el área de rectángulo, llama a la función base por altura, ¿no? Entonces, en la parte inferior, lo que imprime print es el área del rectángulo es 128, ¿no? Porque multiplicó base por altura. Para el segundo ejercicio, donde el enunciado nos dice crear una función que determina si un número es par o impar. Para eso también se define a la función como número par impar utilizando camel case y dentro se coloca número y se pone como condición if. Si número se divide entre 2 o el residuo del 2 es igual a 0, entonces lo que nos va a retornar es igual a par, ¿no? Si no, return envía lo que es impar, ¿no? En la parte de if, número, el valor o el símbolo de porcentaje igual a 2 y los dos símbolos de igual a 0 es una fórmula llamada módulo que se utiliza en programación cuando queremos hallar si un número es múltiplo de alguno, ¿no? De 2, de 4, de 8. Después tenemos a número como input, que es lo que nos va a decir qué número ingresar, ¿no? Número ya sabemos que está en la parte superior definida dentro de la función. Entonces, número va a llamar, va a ser dentro de la función y entonces input va a decir ingresa el número. Input nos dice ingresa un número. Vamos a ver, 8. Nos indica que el número es par, ¿no? Porque aquí el resultado está llamando a la función número impar el número, ¿no? Si el número es par, entonces va a lanzar, ¿no? El número es par. De lo contrario, si no, utilizamos else como otra condicional, retorna como impar. Vamos a volver a probar la función y nos dice ingresa un número. Para esta ocasión ingresamos un número que no sea par, ¿no? Y nos dice y nos confirma que el número es impar. Entonces, esto es lo que se tiene en el ejercicio número 3. Bien, se tiene el ejercicio número 3, realizar una función que calcule el factorial de un número. Si bien sabemos, un factorial es aquel que va a ir multiplicando con el número anterior, ¿no? Y para ello tenemos la función calcular factorial, utilizando también el camel case, y tenemos al n número que se va a ingresar como input que va a pedir el número, y vamos a ejecutarlo.
El número ingresado es 4, ¿no? Entonces el factorial sería 4, ¿no? ¿Y qué es lo que hace aquí? Factorial sería el número que va a ir cambiando. For se utiliza para los rangos, entonces va a empezar desde 1 y luego va a ir sumando el n, en este caso 4, que se ha ingresado, más un número, ¿no? Va a ir sumando el anterior con el posterior. Entonces, esta factorial es igual a factorial por i, que este es el número que va a ir cambiando, ¿no? Va a ir de 4, en 3, a 2, hasta 1. Y lo que va a imprimir en la parte inferior es, ¿no? El factorial es factorial. Va a llamar a la función factorial, ¿no? ¿Cuánto es al final la multiplicación de todos estos números? Y acá también se ha utilizado llamando a la función calcular factorial para que se pueda ejecutar, porque en caso contrario no se podría ejecutar. Tenemos también el ejercicio número 4, donde nos dice que realicemos una función que convierta grados a Celsius a Fahrenheit, ¿no? Se ha definido como función a conversión de temperatura y se ha llamado aquí a input que ingrese la temperatura. Observamos aquí, nos dice ingresa la temperatura, es lo que input está realizando, ¿no? Acá colocamos que la temperatura sea 24 grados en Celsius. Lo que va a hacer aquí esta función va a ser conversión a Fahrenheit, que es igual a temperatura por Celsius, va a llamar Celsius, por 9 entre 5, que es cómo se realizan las conversiones de temperatura a Fahrenheit, más 32, ¿no? Y print va a imprimir, ¿no? La temperatura en Fahrenheit es la conversión de Fahrenheit, ¿no? Esta variable. Entonces, y ya nos va a dar el resultado en la parte de abajo. Y también acá se realizó el llamado a la función principal de, ¿no?, conversión a temperatura. En el ejercicio número 5 tenemos a una función que devuelva el mayor de los números. Aquí se definió la función como un número mayor y se creó 3 variables, ¿no? Número 1, número 2, número 3 son los inputs que nos va a pedir aquí en la parte inferior. Nos va a pedir que ingresemos 3 números. Ingresamos 2, 7, 9, y lo que nos va a imprimir el número mayor es 9. ¿Qué es lo que he realizado? Una vez definidas estas 3 variables, if nos muestra la condición, ¿no? Número 1 es mayor que número 2 y número 1 es mayor que 3. Si esta afirmación es verdadera, entonces se imprime en la consola el número mayor es número 1, si fuese el caso de que el número 1 fuera el número mayor. Y pasa, si esa condición no es verdadera, se utiliza el if, donde para poder probar de otra manera, ¿no? Si se puede hacer de otro modo. Entonces tenemos al número 2 y número 2 es mayor que el número 1 y número 2 es mayor que el número 3, entonces se imprime en la consola que el número mayor es número 2. Y también pasa lo mismo con el número 3, se hace un comparativo con el número 2 y con el número 1. Y si esta afirmación es verdadera, se imprime que este número es mayor, ¿no? Y por último, también se coloca cada número mayor como función para que se pueda llamar, si no, no se realizaría la operación. Para el ejercicio número 6 tenemos aquí al ejercicio que nos dice mostrar los números del 1 al 20. Entonces, también hemos definido una función mostrar número. Y para esto utilizamos for para poder utilizarlo en este rango para que pueda ir ejecutándolo, hacer un tipo de bucle. Entonces, en el rango se encontraría del 1 al 21. ¿Por qué? Porque empezaría de 1 y terminaría en 21 porque nos indica que se necesita de 1 al 20. Y si nosotros colocamos hasta el 20, no cuenta el último número, contaría hasta 19. Entonces, si nosotros colocamos del 1 al 21, no contaría el 21, pero sí contaría hasta el número 20, que es lo que nos piden en el ejercicio.
y bueno, print imprimiría lo que está dentro de i, ¿no?